Bueno, y para la tercera parte del laboratorio 1, en realidad no aparece como parte del laboratorio, pero bueno, ya vamos a aprovechar que en el práctico empezaron a trabajar con variables aleatorias discretas para ver cómo calcular en R algunas probabilidades relacionadas en este caso con variables aleatorias discretas. Y ya de paso, bueno, sirve para corroborar que tengan bien las soluciones de los ejercicios del práctico. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1, vamos primero por el ejercicio 1, aparece una variable aleatoria que es, bueno, X, que es la cantidad de perforaciones en las que se encuentran geogedas de amatista, básicamente X, que sería la cantidad de perforaciones, vamos a poner acá para acordarnos, cantidad de perforaciones, nos dice que es una variable aleatoria binomial, que es una variable aleatoria binomial, con parámetros n, que es igual a 20 en este caso, y p, que sería igual a 0.15. Estoy mirando el práctico 3 del curso. Bien, entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos piden es que calculemos cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Perdón, menor o igual que 4, vamos a escribirlo así. ¿Está? Es decir, que fíjense que en realidad la cuenta que tendríamos que hacer sería, tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que la cantidad de perforaciones con geodas, no sé qué, sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más, y así hasta la probabilidad de que x sea igual a 4. Vamos a ver una forma muy sencilla de poder calcular estas probabilidades. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a definirnos un vector que esté formado por las coordenadas 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Porque así ya hacemos la cuenta todo de una. Entonces, voy a crearme un vector que se llame x, que tiene las coordenadas 0 a 4, que podemos hacerlo fácilmente, por ejemplo, definiendo ese vector. Bien, y ahora yo quiero que para cada una de esas coordenadas me digas cuál es la probabilidad de que una binomial con estos parámetros sea igual a eso. ¿Ah? Y para eso tenemos una función en R que ya trabaja directamente con binomiales y que nos calcula las probabilidades puntuales de una variable binomial, que es la función de binom. ¿Tá? Es decir, vamos a dejarnos escrito acá para acordarnos. Si yo tengo una variable binomial y quiero calcular la probabilidad de que x valga igual a k, en R lo vamos a calcular así. Vamos a calcular d binom, y acá lo que vamos a pasarle es el parámetro k, que es la probabilidad de que x valga k, y después los parámetros de la binomial. En ese caso le tendremos que pasar quién es n y quién es p. ¿Tá? De hecho, ya que estamos, vamos a buscar el help, la ayuda, que ya trae R, para que nos diga cómo trabajar con la función binomial, para cuando tengo la duda de si van en ese orden. Entonces acá me aparece la binomial, me aparecen algunas funciones relacionadas con la binomial, después vamos a ver qué significan estas otras, pero por hoy nos vamos a quedar con la primera, que es la función de binomial. ¿Tá? De binomial, nos va a decir más acá abajo, acá lo que nos va a dar es la función de probabilidad puntual, ¿tá? Y nos pide que se la demos en este orden, que le digamos quién es x, que en este caso es k, que le digamos quién es el m de la binomial y quién es la probabilidad de la binomial. ¿Tá? O sea que el orden que anoté acá estaba correcto. Entonces, lo vamos a hacer directamente para el vector x, entonces le voy a decir, o sea, si yo le paso un vector en vez de un valor k, o sea, si le paso un 2, me va a calcular cuál es la probabilidad de que una binomial con estos parámetros sea igual a 2. Pero si le paso un vector, lo que va a hacer es me va a devolver un vector en el que me va a dar las probabilidades de cada una de las coordenadas del vector. De hecho, vamos a llamarle prob a ese vector y le vamos a pedir que nos calcule la función de probabilidad puntual de la binomial para el vector x que definimos antes, y en donde, bueno, el tamaño, que es lo que me está pidiendo, es 20 y la probabilidad es 0.15.
Vamos a correr primero quién es X, y ahora corremos este. Entonces, si llamamos al vector prob, nos va a dar las probabilidades puntuales. La probabilidad puntual de que X valga 0, la probabilidad de que X valga 1, de que X valga 2, de que X valga 3 y de que X valga 4. Y nosotros lo que queremos en realidad es la suma de todas esas probabilidades, y justamente nosotros ya sabemos cómo calcular la suma de un vector usando R. Entonces podemos poner que la respuesta que nos piden para el ejercicio 1 es hacer la suma de ese vector prob. Entonces cuando llamamos a la variable de respuesta me dice que la respuesta para esta pregunta, es decir, cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 4, es 0,82984, no sé qué. ¿Bien? Bien, así que esto sería para la binomial. Vamos a anotarnos por acá. Bien, ahora vamos a hacer algo parecido con otra de las variables aleatorias que aparecen en el práctico. Ahora vamos a mirar el ejercicio 4, en donde aparece una variable geométrica. En este caso vamos a hacer el ejercicio 4. O sea, vamos a hacerlo, no, vamos a calcular rápidamente las probabilidades que se nos piden. Entonces, en este caso tenemos que X es la cantidad de replicaciones que hay que hacer entre mosquitas, no sé qué, hasta que aparece una mosca mutante. O sea, hasta que de esas replicaciones sale una mosca mutante. Y nos dice que la probabilidad de que aparezca una mosca mutante en cada una de esas replicaciones es 0,2, y lo que nosotros queremos hacer es contar la cantidad de replicaciones hasta que aparezca una mosca mutante. Muy bien, entonces, en este caso es una variable geométrica, en donde nos dice que la probabilidad dura 0,2. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos piden es que calculemos cuál es la probabilidad de que haya que hacer al menos, haya que hacer más de 5 replicaciones hasta conseguir una mosca mutante. Es decir, nos piden la que calculemos la probabilidad de que X sea mayor que 5. Donde X es una geométrica. Pero también que esta probabilidad la podemos escribir como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Entonces, para calcular esta probabilidad vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte anterior. O sea, vamos a definirnos un vector que nos diga cuál es o sea, queremos la probabilidad de que sea menor o igual que 5, que sería entonces que sea 0, 1, 1 o 2 o 3 o 4 o 5, ¿no? 0 no, porque necesitamos al menos una replicación hasta que aparezca una mosca mutante. Bien, entonces vamos a definir un vector que sea de 0 a 5, y entonces ahora, igual que antes, vamos a calcular la probabilidad de cada una de esas coordenadas usando la función igual que la de antes, así como esta se llamaba dbinom, vamos a usar la función que se llama dgeom. Igual que antes podría buscar en la ayuda, pero ya me va diciendo que tengo que poner para qué valores quiero calcular la probabilidad, y tengo que pasarle quién es el p de la variable aleatoria geométrica. O sea que en este caso le voy a pedir que para este vector x, y con p igual a 0,2. Entonces me va a calcular las probabilidades esto sería la probabilidad de que la primera mosca ya sea, perdón, de que de la primera replicación ya salga una mosca mutante, o en la segunda replicación, o en la tercera replicación, y así. Y bien, entonces ahora en realidad quiero hacer 1 menos la suma de esas probabilidades, así que en este caso la respuesta que nos piden sería hacer 1 menos la suma de esas probabilidades.
Así que la respuesta para este ejercicio debería de ser 0,32768. Bien. Bueno, después, por ejemplo, a ver otro de las variables que aparece en el práctico. Es la variable Poisson. Por ejemplo, vamos a mirar el ejercicio 8. ¿Qué nos dice? Nos define una variable aleatoria que sería x, bueno, se llama x, que es la cantidad de insectos que aparecen en una fruta elegida al azar, ¿no? O sea, eligió una fruta al azar de una caja de frutas y, bueno, se supone que la cantidad de insectos que deberían de aparecer en esa fruta se comporta como una variable aleatoria Poisson de parámetro lambda, que en este caso lambda es 1.5. Entonces, vamos ya a guardar quién es el valor de lambda. Vamos a poner que lambda vale 1.5. Y, por ejemplo, me piden que calcule cuál es la probabilidad de que esa fruta tenga a lo sumo 3 insectos. O sea, que x sea menor o igual que 3. Entonces, igual que antes, en realidad lo que queremos calcular es cuál es la probabilidad de que haya 0 insectos, o 1 insecto, o 2 insectos, o 3 insectos. Y entonces vamos a hacer toda la cuenta de una usando un vector. Vamos a llamarle x al vector que va del 0 al 3. Y para ese vector vamos a calcular las probabilidades de cada uno de esos valores posibles. Y la función es medio parecida a las de antes, ¿no? La función que vamos a usar es la función de Poisson, que sería, si buscamos el help de la función de. Y acá nos dice igual que antes, aparecen otras cosas relacionadas con la Poisson, pero por ahora nosotros lo que queremos es calcular la función de probabilidad puntual, entonces vamos a usar la función de Poisson. Y con la función de Poisson le vamos a pasar el vector, que es x, y el valor de lambda, que lo definimos arriba. Y con eso vamos a calcular las probabilidades, corro esas líneas, que todavía no había corrido nada, y entonces para la probabilidad que nos viene en ese ejercicio es, bueno, calcular la suma de todas estas probabilidades, así que simplemente, en este caso, la respuesta a la pregunta es hacer la suma del vector de probabilidades que acabamos de definir. Y en este caso la respuesta a la pregunta es 0,9343 no sé qué. Entonces, tenemos como una forma de ya ir metiendo un poco de mano en R y de paso verifiquemos o ya sirve para verificar que están bien los ejercicios del práctico. Bien, y con esto ahora sí terminamos el laboratorio 1.